mal funcionamiento del circuito? Claro, es difícil a veces porque medicina tiene muchos tecnicismos. Quiero tratar de hablar como para que todo el mundo entienda. El corazón es un músculo... ¿Por qué engorda ese corazón? El corazón es un músculo como si yo te diría a vos, por ejemplo, durante un mes trabajá bíceps todos los días 1 hora. Sí. Yo te voy a ver un mes después y vas a tener un bíceps agrandado. El corazón es exactamente igual, es un músculo. Si yo lo esfuerzo, la única diferencia es que yo no puedo controlar a ese músculo. Ese músculo va a trabajar. Sí. Si ese paciente, esa persona, está descompensada porque no hay nada que se le esté dando de medicamentos para que ese corazón se relaje un poco, ese músculo se sigue agrandando. O sea, hablemos principalmente del ventrículo izquierdo, que es del corazón el que principalmente tiene la función de eyectar la sangre. Claro. En un momento dice, ya me dilaté lo más que pude, basta, no puedo hacer más fuerza para que salga sangre, y ahí es donde se produce la descompensación. Usted decía no tratada. ¿Es posible que un paciente de estas características, que ha recibido tantos chequeos y que ha atravesado un preoperatorio, ¿no? Un prequirúrgico para operarlo de la cabeza, se le pudo haber pasado a todos esos médicos que ese corazón tenía ese grave problema y que había que tratarlo? Para que se entienda, por muchas cosas que vi, ese paciente, Diego Armando Maradona, si hubiera tenido una internación domiciliaria como corresponde, ¿sí? Con una cama de terapia intensiva, estando monitorizado, con un médico a las 24 horas, nadie puede decir que no hubiera tenido la descompensación y no hubiera fallecido, pero seguramente hubiera estado bien tratado y el resultado no hubiera sido la muerte. Mi pregunta era otra, porque nosotros descubrimos en la autopsia que Maradona tiene un corazón del doble del tamaño. Y usted explica las causas por las cuales ese corazón tenía ese tamaño. ¿Puede haber sorprendido a alguno de esos médicos o todo médico que vio algún mínimo estudio de Maradona sabía que ese corazón estaba en esas características? Eso es totalmente claro. Cualquiera que hubiera visto una simple placa de tórax se da cuenta que ese corazón está agrandado y tendría que haber tomado las medidas suficientes como para tratarlo. Al margen de ya el edema que se va viendo, hay un signo que los médicos, hasta un estudiante sabe, se llama signo de Godet, que es cuando uno apoya sobre el miembro inferior y queda como una fosita. Bueno, eso se llama signo de Godet, que quiere decir cuando hay líquido entre el músculo y el tejido. Ya simplemente con eso uno sabe que tiene que hacer un tratamiento con diurético porque hay una descompensación. O sea, con un diurético, como decía uno de los abogados, con un diurético hubiera alcanzado como para bajar el riesgo que estaba viviendo Maradona en ese momento. Era el tratamiento necesario para la patología que tenía. Era indispensable. Sí. ¿Se sabe si estaba recibiendo algún tipo de diurético Maradona en ese momento? No estaba recibiendo nada de eso. Nada. Nada. Por eso una de las cosas que pasa en medicina cuando un paciente fallece, hablando de cómo es por la causa, es lo que se llama homicidio culposo, que es cuando que se dice que todo médico no tiene la intención de que el paciente muera. Pero hay una cuestión técnica que es lo que se llama, como para que la gente entienda, dolo eventual. ¿Qué quiere decir dolo eventual? Que estuvo en el caso Cabello de accidente de tránsito. Quiere decir, si yo estoy sabiendo que por mi inacción, o sea, mi omisión de tratamiento, va a fallecer, ¿sí? Ya deja de ser culposo para hacer lo que se llama dolo eventual, que equivale al homicidio simple. Por eso es la gravedad de este caso. Bueno, es lo que está pasando con Luke, que a él le avisaron, está este mensaje, pero hay otros también, donde le advertían que Maradona se estaba hinchando. Por eso acá seguramente va a ir la figura de dolo eventual o hasta podría entrar, que es muy raro, lo que es abandono de persona. Abandono de persona también es cuando alguien se lo tendría que haber ayudado y tratado y no se le hizo nada. Por eso es muy raro, y yo escuché cuando el primer médico que lo fue a ver, es muy importante cuando dice, lo toqué y estaba frío. Que lo haya tocado y estaba frío quiere decir que por lo menos tenía más de 8 horas de fallecido cuando lo fue a ver. A eso iba, porque lo que dijo Casinelli, que Casinelli y Corasaniti son los médicos que firmaron la autopsia, y hablaron del periodo agónico. El periodo agónico es el periodo en el cual una vez iniciado, iniciado la muerte es inevitable. Por eso, pero el secreto hay en medicina lo que se llama muerte súbita. ¿Qué quiere decir? El famoso paciente o la persona que está jugando al tenis o está en la cama y fallece, eso se llama muerte súbita. O están muchos avisos, o sea, como yo decía recién, si Maradona hubiera estado monitorizado, como se monitoriza un paciente en una terapia, apenas hace el paro, que quiere decir que el corazón deja de latir, hay un monitor que empieza a sonar una alarma y hay un médico que puede ir a atenderlo. Doctor, a ver, es evidente que a Maradona lo operan de la cabeza, ese edema que tenía, toman la decisión de sacarlo de donde estaba internado para llevarlo a una internación domiciliaria.
pero no podían desconocer todo esto que usted está planteando. Todas estas condiciones del corazón, todo. ¿Cuáles son las mínimas condiciones para garantizar un posoperatorio para una persona de las características de un paciente como Maradona? Con estas condiciones que tienen que ver con la operación de la cabeza, pero sobre todo con esta condición preexistente del corazón. ¿Qué debió haber en esa casa? Por eso, el paciente tenía criterio para estar internado en una terapia intensiva, que quiere decir que tenía que estar monitorizado permanentemente. Maradona debió haber estado en una terapia intensiva. Debió haber estado en una terapia intensiva por su condición, para estar controlado permanentemente, como corresponde. Ahora bien, las circunstancias por las cuales no quisieron, puede haber situaciones que yo no conozco, llevan a una internación domiciliaria. Ahora bien, cuando vos un paciente que tiene criterio para internación domiciliaria, internación en terapia intensiva, decidís una internación domiciliaria, se tienen que hacer cargo con la empresa prepaga que lo atendía de decir, yo necesito que haya una terapia intensiva en ese lugar, que es lo que expliqué al principio. O sea, tiene que haber una cama especial, un monitoreo especial, un tratamiento de enfermera y médico profesional externo a los médicos que lo trataban. Quiero volver al tema del periodo agónico, porque es fundamental. Usted hablaba recién de la declaración de Colin Campbell Irigoyen, que es el médico que es vecino de ahí del barrio San Andrés, y es el primero que llaman. La ambulancia tardaron media hora en llamar a la ambulancia. Pero lo que dijo Corasaniti fue que el periodo agónico puede ser corto o largo según la patología. Los ultracortos no permiten la formación de coágulos dentro de las cavidades, no le da el tiempo. El tema es que Maradona tenía coágulos en las cavidades del corazón. Yo lo que les quiero decir a ustedes y para que entienda la gente, ¿saben el tiempo que tuvo que haber pasado para que una persona tenga 4 litros de líquido en su organismo fuera de donde tiene que estar? O sea, es lo que están diciendo todos. Mínimo pasaron más de 10 horas. Y mínimo pasaron más de 10 horas desde que murió hasta que se diagnosticó la muerte. Entonces, esto es muy grave. O sea, es muy grave para un estudiante de medicina, entiende que algo se hizo mal. Esto es la crónica de un final anunciado. Maradona tendría que haber sido tratado totalmente diferente. Maradona tendría que haber tratado, como yo les digo, o una terapia intensiva o una terapia intensiva domiciliaria. Ahora bien, ¿por qué no se pudo? Son circunstancias que sabrá la familia o quienes lo manejaban. A ver, básicamente lo que usted describe es, a Maradona lo dejaron acostado en una cama, nadie lo iba a ver, no lo medicaron, no lo estaban controlando, y fueron en un momento y se encontraron que Maradona había muerto. Prácticamente, como dice Gustavo, 12 horas después, durante prácticamente casi 12 horas. A ver, por lo que describe, si en algún momento de esas 12 horas alguien lo hubiera visto a Maradona, podrían haber actuado. Por supuesto. Pero en esas 12 horas da la sensación de que nadie hizo nada. Si hubiera habido un médico capacitado al ver el primer cuadro, que obviamente el paciente tuvo que haber tenido un paro, o como para que la gente entienda, al principio, por ejemplo... Hablan de voz robótica. Al principio el paciente puede tener disnea, que quiere decir la dificultad para respirar, la dificultad para hablar, descompensación, por ejemplo, en somnolencia. Hay un montón de signos que un médico lo tiene que ver y decir hay que empezar a hacer un tratamiento, hay que llevarle una terapia intensiva, o sea, pero no lo estaban viendo, él estaba en una cama sin control. Directamente, acostado. Es muy grave. Dormitando. Gracias, Marcelo, por haber venido. Marcelo Lubieniecki es médico y es abogado especialista en mala praxis.